déjame... ya, estoy grabando y estoy compartiendo pantalla así. Ya, entonces vamos a comentar rápidamente lo que estuvimos viendo en la primera clase. En la primera clase abordamos algunos aspectos referidos al rol del psicólogo dentro del contexto del programa de integración escolar en Chile, ya recordando, ¿cierto? Está poniendo a llover de nuevo acá. Qué bueno que llueva porque ha estado súper seco. Recordando, no, este año es 2021. Una de las últimas láminas de una clase del ramo anterior, creo que era esta, no era esa, porque eso nos sitúa un poco, creo que era la primera, no era la última, PPT. Sí, esta, ¿ya? Para los que no estuvieron esa primera clase, tratando de hacer una breve síntesis, recordemos que el rol del psicólogo en el contexto de la psicología educacional en Chile está en gran parte estipulado por normativas ministeriales, ¿cierto?, desde el Mineduc, y las áreas que por lo general son fuertemente ocupadas por psicólogos, sobre todo gente que ha egresado recientemente de la carrera y gente que luego a veces continúa trabajando ahí, se desempeña, digamos, su ejercicio profesional está marcado ya dentro de áreas educativas. Está ligado fuertemente a lo que vemos acá, ¿cierto? Acá estoy retomando una diapo de las clases introductorias que veíamos el semestre pasado, donde se enmarcaron algunos aspectos de aquello, ¿cierto? Y en ese semestre, el semestre pasado, nos dedicamos a revisar todo lo que era psicología o el rol del psicólogo en convivencia escolar, ¿cierto? La ley de violencia, la política nacional de convivencia, qué se hacía, el plan de gestión, ¿cierto? Y revisamos casos a propósito de eso, que también es un área que hoy día ocupan muchos psicólogos, esa es un área muy demandada, ¿ya? También estaba el rol dentro del cargo de orientador, psicólogos que ingresan a través de la vía de la SEP, ¿cierto?, de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, y el rol de psicólogo en los proyectos de integración escolar, ¿ya? De hecho, esto fue lo más, digamos, la vía de ingreso masiva que tuvieron los psicólogos a las escuelas entre los años 90, 2000 y desde el 2009, aún más con la salida, con el marco que dio el decreto 170, ¿ya? Y ahí también, por lo general, mucho campo laboral que absorbe el psicólogo tiene que ver con esta área, y esta es la área que vamos a revisar ahora en estas clases de este segundo ramo, ¿ya? Y a partir de eso que habíamos hecho un pincelazo, ¿cierto? Esto lo cerramos. Nos habíamos dedicado a esa primera clase a enmarcar un poco el rol del psicólogo en función de los conceptos claves, que de hecho vamos a estar revisando también en las siguientes clases, así que no lo vamos a repetir a partir de lo que yo mencioné en esa primera clase, porque son cosas que van a seguir saliendo y yo las voy a ir profundizando. Obviamente el tema de las necesidades educativas especiales, que es un poco lo que estamos abordando también en esa segunda clase, que la vamos a seguir abordando. Después en esta diapo, la que yo les subí a la que está en el aula virtual en formato PDF, ustedes se van a dar cuenta que aparecen estas diapositivas. Ya, yo no las mostré en clase, de hecho las tengo acá en la presentación en modo invisible, porque esas mismas diapositivas yo las pasé el semestre pasado, ¿ya? Todo lo que era temas de currículum, tengo una noción, ¿cierto?, de temas curriculares. Estas sí, de hecho esa estaba también en una clase del semestre pasado, pero esa sí la dejé, la mostré, porque hay que entender en el fondo que lo que se busca es que cualquier niño, ¿cierto?, en el sistema escolar vaya desarrollando, de acuerdo a su edad y su curso,
un set de habilidades que, de acuerdo a las bases curriculares, ¿cierto?, los planes y programas de estudio, uno vaya adquiriendo, ¿cierto?, en ese tránsito por el sistema escolar hasta llegar a la universidad. Y después en la universidad seguimos trabajando con esto. Los currículum también nuevamente están diseñados en base a habilidades, ¿cierto?, desde habilidades teóricas a habilidades prácticas a habilidades de tipo más superior, ¿ya? Luego revisamos algunas competencias de tipo más duras, ¿cierto? ¿Qué conocimientos deberíamos tener para trabajar en el área? Que algunas son específicas del área o desde lo que se hace en el PIE como psicólogo educacional, pero también hay otras herramientas o habilidades o conocimientos que son transversales porque podrían servir incluso para trabajar en otras áreas de la psicología, ¿ya? Las habilidades, entre comillas, blandas, cómo se estipula más o menos el trabajo colaborativo, que también es una habilidad que tenemos que desarrollar, ya que uno no trabaja con el mejor amigo, sino que trabajas con compañeros de trabajo y a veces te caen bien, a veces son amigos y a veces no, y ahí hay que desarrollar esa habilidad para poder hacer trabajo en conjunto, ¿ya? Y el marco un poco de la detección, ¿cierto? Y esta división entre necesidades educativas especiales de tipo permanente y transitoria. Y ahí comentábamos que esta división es bien artificiosa porque obedece a criterios administrativos económicos y no a criterios clínicos, ¿ya? No me voy a detener mucho, acá es una rápida pincelada porque estos aspectos los vamos a seguir revisando, ¿ya? De hecho, la clase que viene es de lleno sobre decreto 170 a partir de esto. Ya vamos a revisar aspectos técnicos a partir de esa división administrativa económica y luego vamos a revisar lo clínico propiamente tal. ¿Ya? Eso es como una rápida pincelada para gente que quizás quedó atrás o se perdió la conexión, como ha estado lloviendo. Y habíamos quedado la clase del lunes acá, ¿cierto? Habíamos estado revisando algunas características de el concepto de dificultades de aprendizaje y habíamos dicho que según algunos teóricos, algunas acepciones, en algunos casos se considera, se homologa como sinónimo casi a las dificultades, a las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Estoy con mi sobrino acá al frente. Se toman como igual dificultad de aprendizaje a necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero desde otra visión, desde otra concepción también está la postura de que dentro de las necesidades educativas especiales hay algún grupo de niños con necesidades educativas especiales que presentan dificultades de aprendizaje, no todos necesariamente, ¿ya? Y ahora estábamos revisando algunas características de estos niños que pueden o no presentar dificultades de aprendizaje, sea o no que, o sea, teniendo en cuenta estas dos acepciones, ¿cierto? Puedan ser equitativas a necesidades educativas especiales o que sean parte de un grupo que presenta dificultades de aprendizaje. Entonces, bueno, esto lo habíamos revisado, que se saque eso. Entonces yo había hecho algunos ejemplos, algunas apreciaciones a partir de esto. Eso lo habíamos revisado, entonces vamos a avanzar al elemento 5, ¿cierto? Desde la heterogeneidad de la sintomatología académica hacia la heterogeneidad o la diversidad en cuanto a las alteraciones de procesamiento cognitivo, ya que es un poco el eje que entrecruza también la intervención, un poco cuando uno dice, bueno, pero si no se hace psicoterapia en la escuela, ¿cómo se interviene o qué se hace? Bueno, parte importante del eje o del tópico programático, ¿ya? Interventivo, que también entrecruza desde la evaluación a la intervención en niños con dificultad del aprendizaje y niños con alguna condición del neurodesarrollo, está albergada en temas de la cognición, ¿ya? Recordemos que
la cognición, los procesos cognitivos o procesos mentales, son todos aquellos procesos psíquicos y conductuales que emergen, ¿cierto? O que están presentes en la emergencia de la mente, ¿ya? Como experiencia psíquica subjetiva, y esa mente no tiene un sustrato invisible, ¿cierto? No está superpuesta en la nada, ¿cierto? No es etérea, ¿ya? No es mística, no es etérea, la base no es abstracta, sino que es totalmente material y física, y esa base está alojada en el sistema nervioso, ¿ya? Y cuando hay algún tipo de alteración o condición, ¿cierto? Alteración a veces cuando hay una lesión, un daño, pero también cuando hablamos de condiciones, ¿cierto? Cuando alguien tiene un procesamiento cognitivo a partir de cómo se ha ido configurando su sistema nervioso, ya sea antes del nacimiento o después del nacimiento a partir de la influencia ambiental, los procesos cognitivos que emergen a partir de esa mente también tienen sus propias características, ¿ya? Y dentro de esos procesos cognitivos vamos a entender todos estos elementos que aparecen acá, ¿ya? Desde procesos cognitivos básicos o elementales como la memoria, los procesos atencionales, todo lo que tiene que ver con procesos motrices, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la percepción visual, auditiva, táctil, ¿ya? A procesos cognitivos de tipo más superior, ¿ya? Estos elementos que nos distinguen un poco de otras especies, porque en el ser humano han adquirido especial notoriedad, ¿cierto? Que es lo que nos permite un poco la experiencia humana superior en términos de la experiencia mental y psíquica, y también, entre comillas, nuestra supremacía sobre el mundo a partir de esa emergencia de esos procesos mentales, ¿ya? Y ahí entran otros procesos que tienen que ver, obviamente, por ejemplo, con el desarrollo del lenguaje, el pensamiento, la capacidad de razonamiento lógico, la flexibilidad mental, ¿ya? Todo lo que hoy día cabe dentro de este concepto de funciones ejecutivas, ¿ya? Recuerdo que algo alcanzamos a, ¿cierto? Se comenta, se hace también una pincelada en algún ramo que en algún momento tuvieron con nosotros, que tenía que ver con psicología contemporánea, ¿cierto? Hay un par de clases muy rápidas, muy breves, ¿cierto? Donde se albergan esos elementos, todo lo que tiene que ver con la metacognición, ¿cierto? Esta capacidad de darnos cuenta y de poder regular nuestros procesos mentales, ¿ya? Por ejemplo, cuando me toca estudiar y me estoy dando cuenta de que llevo como 2 planas leídas, pero no, a pesar de que estoy leyendo, ¿cierto? No estoy entendiendo, o estoy leyendo mecánicamente, pero mi atención está en otra cosa, ¿ya? Y acá, chicos, hay que entender un elemento que es importante, que de hecho en esta imagen, de hecho nos sale, pero hay que entender que también por lo general los psicólogos y en general se hace una división artificiosa entre procesos cognitivos y procesos afectivos, ¿ya? Entre procesos cognitivos y procesos socioemocionales, ¿ya? Esa división es artificiosa, como que si fueran dos cosas distintas, como dos entes separados, ya como que si no estuvieran dentro del mismo bucle, dentro de esta misma lógica, y como que uno no tuviera nada que ver con lo otro, ¿cierto? Estas habilidades como más duras, más cognitivas per se, y lo socioemocional o lo afectivo, ¿ya? Esa división es artificiosa porque todo lo que emerja como experiencia psíquica y luego como conducta humana es cognitivo, obedece a la cognición, ¿ya? Y lo emocional, lo afectivo, lo interaccional también emerge a partir de la mente, tiene un sustrato biológico que es el sistema nervioso, y eso hoy día dentro de la teoría cognitiva, ¿cierto? Dentro de la psicología cognitiva y de la neurociencia cognitiva, se denomina cognición social, ¿ya? De hecho, acá deberíamos tener otra pelotita
y debería estar puesto acá el ente o el concepto, el constructo psicológico, el proceso mental denominado cognición social. ¿Ya? Y de esa cognición social emergen también desde muy niños en adelante y se observa alterada cuando no cuando hay algún, por ejemplo, alguna alteración del neurodesarrollo, esa cognición social de donde se desprenden nuestras habilidades socioemocionales, ¿ya? Tanto como experiencia psíquica como conducta observable, ¿ya? ¿Saben o recuerdan o han escuchado o han leído qué elementos, por ejemplo, se desprenden de la cognición social? Así como desde un concepto más técnico, más allá de decir socioemocional o afectividad, etcétera. Inteligencia emocional, empatía. Ya, sí, ¿cierto? Aparecen esos conceptos, pero hay algunas cosas más específicas que también un poco me estoy adelantando porque hay algunos elementos, vamos a revisar parte de eso en las clases de neurodesarrollo particularmente. Emerge muy temprano en la infancia para que luego se dé la capacidad de empatía, la inteligencia emocional o desde acuerdo al autor, como queramos llamarlo, autorregulación, etcétera. Tiene que emerger la mentalización, la capacidad de mentalizar a las personas, ya la teoría de la mente, ¿ya? ¿Eso lo han revisado o no? ¿Han pasado en alguna clase La de teoría de la apego? mente la pasamos en biología. Con el profesor Aliaga se pasó. Ya, dijimos que sí. Lo pasamos con el profesor Esteban en primer año. Perfecto. Lo vimos un poco con usted en otro ramo. Ya. Y con la profesora Lumenia. Sí, ya, porque justamente tiene, si se dan cuenta, por ahí aparecen algunas pinceladas en la carrera, pero se dan cuenta que tiene todo ese entramado, por algo el Esteban se lo pasa en neurobiología, ¿ya? Y después incluso se lo dieron con la Lumenia en temas de apego. Entonces, cuando uno dice, bueno, se ve esto, lo otro, ¿cierto? Uno en las ciencias, en nuestras disciplinas, atomiza los temas, ¿cierto? Los toma, los divide para poder entenderlos y darle estudio, ¿cierto? Los atomiza en el ser humano, ¿cierto? Lo mismo que acá, aquí pasa lo mismo. Uno atomiza el lenguaje, la memoria, como que si, entre comillas, uno los pudiese tomar del cerebro, de una parte del cerebro y sacarlo y decirle, mira, acá tenemos tu lenguaje o tu memoria, ¿ya? Eso se hace para, entre comillas, poder dividir, y si uno lo ve, para poder estudiarlo, ¿cierto? Esa división se hace para poder estudiarlo. Y si uno lo ve en biología, por ejemplo, se hace un énfasis en los aspectos o los sustratos neurobiológicos, si uno lo ve desde la teoría del apego, de las implicancias en términos vinculares de haber desarrollado esa habilidad. Entonces, dependiendo de dónde yo me sitúe, voy a ver el énfasis o la arista, ¿ya? Pero eso apunta en el fondo a que en el ser humano esos son procesos globales, integrales, ¿ya? Cuando yo digo lenguaje, bueno, el lenguaje depende de la memoria, y la memoria dependerá de la capacidad de percepción. Si yo no logro percibir, no puedo meterlo en la memoria. Si no lo tengo en la memoria, no puedo después desarrollarlo en el lenguaje. Y la percepción además depende de los procesos atencionales, ¿ya? Y ese proceso atencional, para poder dar la atención, tengo que primero tener razonamiento o reconocimiento auditivo, ¿ya? Y antes del reconocimiento auditivo tengo que ser capaz de moverme, ¿cierto? Tener un proceso de coordinación motriz, o sea, suena un sonido, el bebé se gira, reconoce, integra, ¿cierto? Luego lo aloja en la memoria y de ahí de a poco, ¿cierto? Después nuevamente articula con la habilidad motriz del habla y luego tiene el lenguaje. Y luego cuando ya es más grande empieza a regularse, ¿cierto? Desde la función ejecutiva, ¿ya? Y luego cuando somos más grandes tenemos capacidad metacognitiva. Entonces, y eso es vincular, es ambiente, es biología, es genético, bueno, es todo, ¿ya? Si no fuésemos ese todo, no seríamos humanos, no tendríamos esta capacidad de conciencia como la tenemos en términos de seres humanos, ¿ya? Entonces, eso ocurre con todos estos procesos, están atomizados, porque de alguna manera tenemos que, desde nuestras disciplinas, tratar de estudiarlos de manera separada para comprenderlos, pero la base es que eso está todo integrado, ¿ya? Y en términos, la típica división biología-ambiente también, eso es una división artificiosa, ¿ya?
no se entiende uno sin lo otro, ¿ya? Somos una intrincada relación recíproca y complementaria entre variables biológicas y ambientales, ¿ya? Y lo que yo partía, ¿cierto? La esfera afectiva, socioemocional, como queramos ponerle, es un proceso cognitivo, ¿ya? De hecho, acá esta imagen debería aparecer también como una pelotita, ¿ya? Eso como, nuevamente, una rápida pincelada, pero lo vamos a seguir abordando luego en temas de desarrollo en el niño en una clase posterior. Y lo mismo acá, ¿cierto? Hoy día, a partir de todas estas referencias, el modelo más validado desde la neurociencia cognitiva y desde el desarrollo infantil es este modelo, que es el modelo de la Adele Diamond, o Diamond, donde se dice, bueno, que lo más relevante de todo esto, ¿cierto?, el anclaje que se debe desarrollar esencialmente en el ser humano a partir de todo esto son estas funciones cognitivas, que es como el eslabón más superior del desarrollo cognitivo y mental, y el modelo que más visibilidad tiene, que más acervo tiene en la actualidad, porque de hecho se hacen estudios experimentales a nivel de neurociencia cognitiva o de psicología cognitiva a partir de este modelo, tiene que ver con esta laminita que vemos acá, que es el modelo de la Delta Diamond. Y está compuesto por esta triada, ¿cierto? Memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, ¿ya? O sea, cercano a la adolescencia, ¿cierto? Pero uno obviamente las va desarrollando progresivamente a través de precursores o de habilidades básicas o habilidades precursoras desde que nace, ¿cierto? Y luego se van sosteniendo y tienen que de alguna manera ir consolidándose en la adolescencia y cuando ya somos adultos, ¿ya? La capacidad de memoria de trabajo, que más que estar entendida hoy día como una parte de la memoria, está dentro de las funciones ejecutivas, y ahí básicamente tiene dos bucles, ¿cierto? La memoria de trabajo verbal y la memoria de trabajo visoespacial, dos vías de ingreso esenciales, y eso se regula complementariamente con la capacidad atencional, ya con el control inhibitorio, ¿ya? Dentro del control inhibitorio vamos a tener el control de la interferencia, ya sea de los pensamientos, ¿cierto? De la actividad mental interna, y el controlar la interferencia de la actividad externa, de los estímulos externos. De ahí entra, obviamente, se entrecruza, ¿cierto?, con nuestra habilidad atencional, ¿ya? Y por otro lado, la inhibición en la respuesta. Y esa inhibición en la respuesta tiene que ver con nuestra capacidad de autorregulación, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, filtra, o no te vas a comportar de la misma manera un sábado en la noche cuando estás con tus amigos celebrando a cuando llegas a las 8 de la mañana el lunes a tu trabajo, ¿cierto? El contexto es distinto, las relaciones personales son distintas, la simetría de las relaciones con otro va a ser distinta, ya tengo que autocontrolarme, ¿ya? Esto es súper importante, chicos, porque uno dice, ya, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que uno explica esta laminita, por ejemplo, y uno dice, pero aquí no está algo que es súper importante para el ser humano, que son las emociones, ¿cierto? O las inteligencias múltiples, no se sacan de repente modelos que están súper obsoletos. Pero las emociones sí, eso sí, corresponde, ¿ya? O faltan partes para entender el funcionamiento cognitivo, y la verdad es que no. Por eso este modelo hoy día está súper validado, porque de hecho todo lo que tiene que ver con la esfera de la cognición social, de cierto lo que hablábamos recién, las habilidades afectivas, socioemocionales, interactivas con otras personas, etcétera, están acá, de hecho. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de autorregulación, ¿ya? Y la gracia que tiene este modelo para entender la cognición humana, chicos, es que esta tríada es la que se ve alterada en cualquier condición o afectación mental, ¿ya? En el fondo, no solamente en un proceso alterado, en cualquier proceso humano, en cualquier tipo de conducta, se puede explicar la manera más básica, así como más elemental, cuando digo, pero ¿qué es lo elemental del funcionamiento humano, tanto a nivel
de experiencia psíquica como de conducta, bueno, es esta triada. Con esta triada yo podía explicar cualquier conducta humana. Desde no sé, desde levantar el dedo, desde levantarme temprano en la mañana, desde leer un texto, desde cómo me organizo para planificar un viaje, desde cómo resuelvo un problema que tengo con mi mamá, desde cómo me regulo, por ejemplo, si he sufrido una pena amorosa. Todo el espectro de actividad humana se podría explicar con esta triada cognitiva, desde la memoria de trabajo, desde el control inhibitorio y desde la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Hay dos manos levantadas de dos compañeros, del Francisco y la Ángela. Francisco, dígame. Gracias, Leti. Profe, muy cortito. Quería consultarle cuál es el nombre del modelo para buscarlo actual. Espérate que yo soy el volumen porque lo escucho muy bajito. El modelo es el modelo de función ejecutiva y la autora se llama Adele Diamond. Se escribe Diamond. Adele Diamond. Adele. O Annette. De hecho, lo tengo por ahí. De hecho, en otras, pero la autora es Diamond. Ya, de hecho, lo tengo por ahí. Yo se los puedo... De hecho, las clases que hacemos ahora de hecho, ahora ustedes saben que en la carrera de repente fome cuando uno comenta esas cosas, pero ahora antes teníamos como 2 clases y uno pasaba así como rapidito algunas cosas, pero ahora hay 2 ramos de procesos cognitivos, de procesos psicológicos, entonces ahí yo he ido armando clases y se pasa en profundidad como todos estos aspectos, pero nada que no se pueda seguir estudiando. ¿Ya? Yo tengo harto material, eso de hecho se los puedo pasar. Había otra compañera antes de seguir hablando, además de Francisco. Yo. Dígame. Sí, profe. Por ejemplo, ya en esta teoría de la función ejecutiva, como para poder entender más. Un niño de 14 años con rasgos leves de Asperger, por ejemplo, ¿qué podría tener comprometido según esta teoría, como para entender más? En teoría, todo, pero en distintos niveles. Ahora, el perfil Asperger, entre comillas, si uno se va como más en la línea del espectro autista, ustedes saben que hoy día el Asperger está entendido dentro del espectro de autismo y hay un solo diagnóstico, fallan fuertemente acá, ¿cierto? De hecho, ¿cuál es la gracia de este modelo? Que esto que es básico y elemental, regulado a través de esto, deben dar como origen en las etapas más elevadas del desarrollo todo lo que tiene que ver con la flexibilidad mental y cognitiva, que incluye las habilidades que vemos acá. Y sobre todo en un cuadro que muchas veces afecta las cosas más integrales de la cognición, no quizás en el perfil que tú me estás dando, pero sí en un autismo ya más profundo, hay habilidades de acá, no todas, por eso todo eso depende, pero digo, en teoría todo, pero en distintos niveles y habría que evaluarlo, ¿ya? Sobre todo dentro del espectro de autismo, que eso también es muy heterogéneo, ¿ya? No sé, hay elementos de esto, pero también podrían haber fuertemente alterados elementos de esto. Recordemos que dentro de los trastornos de neurodesarrollo, lo que yo les he comentado y que también vamos a profundizar, hay mucha sintomatología en común y tienden a confundirse y por eso también es complicado el diagnóstico. Hay que ser bien hábil, ¿cierto? Tiene que haber un equipo bien formado para luego discriminar, ¿cierto? Me llega un niñito y lo veo muy desatento, no conecta, bueno, pero será más bien un déficit atencional o será un autismo, ¿ya? Y concretamente en el perfil de tipo más Asperger, o sea, un rasgo del espectro autista, pero quizás con un funcionamiento cognitivo más elevado, a veces son hábiles acá, ¿cierto? Fallan acá o sea, son hábiles, perdón, tienen mucha habilidad en la planificación, en el razonamiento lógico, analógico, en resolver problemas complejos, pero fallan acá, ¿cierto? En el autocontrol, en cómo me debo regular personalmente yo, ¿cierto?, para interactuar con un niño que tiene mi misma edad. ¿Cómo lo leo? Y fallan acá, ¿ya? Entonces, cada una, acá un poco el modelo, uno lo observa y está como en simple, pero cada una de estas áreas tiene implicaciones evaluativas distintas, ¿ya?
la inhibición para llegar, y además este modelo es como la culmine, ¿cierto? Cuando yo digo, bueno, la inhibición de la respuesta es lo que te conecta directamente con este procesamiento más de autorregulación emocional con la esfera afectiva. Bueno, en punto culmine, esa habilidad nos da origen, o deberíamos llegar a la capacidad adulta de autocontrol y de disciplina, ¿cierto? Ser un adulto que en el fondo no necesita un jefe que esté todo el día así como controlando lo que tienes que hacer. Yo como adulto tendré que saber cómo regularme y hacer lo que me piden en el trabajo, ¿cierto? Pero previo a eso, dentro del desarrollo infantil y adolescente, vamos transitando por un montón de procesos que me permiten llegar después a esto, tener la capacidad de inhibir la conducta. Ojo, no reprimir la conducta, ¿ya? Inhibir, ¿ya? Que incluso si uno después lo dice, bueno, porque esto tiene implicancias en términos como ya de vinculares, inclusive, bueno, porque incluso de repente yo digo, o yo tengo que tener la capacidad de decir, bueno, estoy discutiendo con mi pareja, ¿cómo regulo lo que estoy diciendo para poner límites, pero no para no transgredirlo emocionalmente? ¿Ya? Cosas que te conectan con otros temas, ¿cierto? Con los vínculos, con el apego, etcétera, etcétera. Los niños con déficit atencional, de hecho, el nombre de la condición alude a este como déficit atencional e hiperactividad, pero en realidad la gran falla en términos cognitivos estrictos que tienen desde las teorías actuales, desde los modelos comprensivos actuales, tiene que ver con esto. Ellos fallan a nivel de control inhibitorio. Muchos niños muchas veces no es que tengan problemas de atención, no logran poner atención, lo que pasa es que fallan en la interferencia, no logran poner control en la interferencia, ¿ya? En seleccionar el foco atencional. O sea, ¿estoy acá o estoy allá? ¿Estoy acá donde la profesora me dijo que hiciera el ejercicio de matemática o me quedé pegado en la mosca que pasó? ¿Ya? Entonces, este modelo es uno de los modelos más validados actualmente para entender el funcionamiento mental desde el ser humano neurotípico, sano, hasta cualquier patología o condición. De hecho, si uno se va, por ejemplo, a otra lista, digo, no sé, enfermedad neuropsiquiátrica, depresión. ¿Qué se altera en la depresión? Bueno, hay toda una sintomatología clínica, uno lo puede evaluar, diagnosticarse, etc. Pero me voy a la evaluación, bueno, en términos como cognitivos, ¿qué se altera? Bueno, esta triada. De hecho, en cuadros depresivos, o cuando uno ha vivido, por ejemplo, una situación de depresión, al tiro esto, por ejemplo, se va alterado. Una persona con síntomas ya declarados, una depresión declarada o inicio de una depresión, empieza a fallarte la memoria de trabajo, tienes poca capacidad de retener, ¿cierto? De manipular información o elementos en tu bucle de la memoria de trabajo, ¿ya? En un cuadro bipolar, bueno, aspectos de esto y aspectos de esto también, ¿cierto? La capacidad de cómo te antepones a cambios del ambiente, ¿ya? Recordemos además, chicos, esto después va a aparecer también en otra clase siguiente, cuando hablemos de el diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿ya? Niños con discapacidad intelectual, niños con autismo, ¿cierto? La flexibilidad cognitiva que se traduciría como la capacidad adaptativa, ¿ya? Que viene casi dentro de estas premisas que Darwin determina en un momento a partir del estudio de las especies, que te dice, ojo, lo más trascendental en la evolución, en el sostenimiento de la vida de las distintas especies, es la capacidad de adaptarse al ambiente. ¿Ya? Darwin lo ve de esa manera. Dentro del eje de la discapacidad intelectual también se evalúa como habilidades adaptativas, conductas adaptativas, ¿ya? ¿A qué estamos aludiendo? A nuestra flexibilidad cognitiva, flexibilidad mental, que nos liga a habilidades de corte más superior, ¿ya? Cuando eso está severamente dañado, de hecho se cumple un eje para el diagnóstico de discapacidad intelectual, junto con la otra evaluación, que es la evaluación intelectual, que se hace a través del WIS, ¿ya? Así que ¿sí? Trato de entender el modelo, pero como que me pierdo. La memoria del trabajo influye en el control inhibitorio y este mismo también influye en la memoria de trabajo. Sí. Y estos dos van influyendo en la flexibilidad cognitiva. Sí. Y esta triada sirve para entender cualquier afectación mental. Y no solamente cualquier afectación, sino que cualquier conducta humana. Yo podría, entre comillas, como explicar cualquier conducta humana
desde este modelo. Ya, profe. ¿Ya? De ahí vamos a retomar, como les digo, algunos elementos, vamos a ir aplicando quizás algunas cosas, ¿cierto? Se nos van a ir repitiendo algunas cosas en clases siguientes con algunos aspectos más concretos para que también se vayan bajando y atendiendo y entendiendo. Bien, el otro elemento, ¿cierto?, tiene que ver, y creo que este es uno de los últimos, tiene que ver ya con esta esfera, que también es un ámbito de evaluación necesaria y de intervención en general desde el contexto escolar, en cualquier esfera, ¿cierto? ¿Y por qué revisábamos esto, chicos, a propósito? Porque, bueno, hoy día parte importante de los trabajos evaluativos e interventivos en niños con condición de neurodesarrollo o con necesidades educativas especiales o con dificultad del aprendizaje tiene que ver con las evaluaciones que tributan a estos modelos, ¿cierto?, a la esfera cognitiva, entendiendo que lo afectivo está dentro de lo cognitivo, y a partir de eso deviene una intervención, ¿ya? Hoy día, por lo general, los psicólogos, parte de lo que hacen también las educadoras diferenciales, a partir de, o a pesar de que están más vinculadas con aprendizajes académicos concretos, pero parte de ese trabajo tiene que ver cómo yo observo en un niño quizás algo de su cognición afectado o más disminuido, y se puede ir trabajando en estimulaciones en esa área, cómo yo puedo ir solventando quizás que el niño mejore, o a veces se puede mejorar, a veces no, ¿cierto? Pero cuando no se mejora, ¿cierto? Por ejemplo, si el niño tiene déficit atencional, de repente uno dice, ya, trabajando la atención va a mejorar. No, porque es parte de su condición, ¿cierto? Muchas veces el apoyo, la intervención o la terapia tiene que ir de la mano con entregarle estrategias compensadoras, ¿ya? O de compensación para que el niño tenga, ¿cierto?, herramientas respecto a cómo solventar su funcionamiento, porque su funcionamiento en sí, como obedece a aspectos neurobiológicos, probablemente no va a cambiar, ¿ya? Es como cuando uno dice, bueno, tengo problemas para ordenar todo lo que tengo que hacer en la semana y me olvido, y como me olvido después estoy teniendo problemas, ¿ya? Con los compromisos, con mis tareas. Bueno, entonces no le podemos abrir el cerebro y hacer un ajuste ahí a nivel cerebral. Vea cómo compensa eso, hay estrategias, ¿ya? La más básica y la más elemental y universalmente conocida, bueno, tengo una agenda, ¿cierto? Si tiene 1000 cosas que hacer, cualquiera se olvida, tengo una agenda, ¿cierto? Con los días, con las cosas de selecciones, ¿cierto? Las cosas que tiene que hacer a nivel personal, a nivel laboral, a nivel académico, ¿ya? Porque si no, claro, si no, el mundo te come, ¿ya? La maquinaria da... Entonces, de repente pasa los niños en el contexto escolar con algún tipo de dificultad que tiene que ver con eso, ¿cierto? ¿Cómo evaluamos esta esfera o algunas otras áreas más específicas del desarrollo cognitivo? Y podemos hacer intervenciones que tiendan a apoyar esas áreas en la medida que corresponda, ¿ya? Y desde ahí, chicos, se abre este fuerte énfasis que ha surgido en el último periodo de entender también parte del trabajo desde la psicología escolar, sobre todo con niños con dificultades de aprendizaje, desde la neuropsicología, ¿ya? Que algo de eso también vamos a revisar hacia el final. Bueno, y dentro de eso, ¿cierto? Dentro de esta triada que nos remite a la esfera más social o afectiva, vamos a entender que también estos chicos tienen una gran heterogeneidad respecto a sus características en la esfera afectiva conductual, ¿ya? Que involucra aspectos personales, sociales y motivacionales, ¿ya? Por lo general, lo que uno observa en niños con dificultades del aprendizaje es que tienen afectados, ¿cierto? O se ven afectados temas del autoconcepto y de la autoestima, ¿cierto? El autoconcepto y la autoestima son términos globales más amplios que involucran toda la esfera del ser humano, pero llevados o mirados estrictamente desde la experiencia escolar académica, adquieren estas connotaciones, ¿cierto? Se habla del autoconcepto académico y autoestima escolar, que también son ejes que uno podría trabajar desde la escuela, ¿ya? También muy vinculado a lo que referíamos recién, ¿cierto? De los modelos cognitivos, la autorregulación emocional y conductual a nivel social,
todo lo que tiene que ver con la comprensión de las normas e interacciones sociales, ya las dificultades, las habilidades sociales, y a nivel motivacional, ¿cierto? ¿Cómo logro que este niño se motive con esa experiencia educativa, con cosas que tiene que ir desarrollando de acuerdo a su edad, ¿ya? Por lo general son niños que tienen alterado muchas veces sus sistemas de atribuciones respecto a las experiencias vividas y con eso también el locus de control, ¿ya? Y a partir de estas alteraciones luego pueden aparecer situaciones un poco más complejas, ¿cierto? Ya luego probablemente el niño puede desarrollar algún tipo de ansiedad, algún tipo de deserción escolar, ¿cierto? Temáticas ya más complejas en la esfera de la salud mental, sobre todo cuando ya crece, ¿cierto? Puber, adolescente, cuando todos estos elementos están alterados o dañados y no se intervienen, ¿ya? Pueden ser concomitantes posteriormente con problemáticas de salud mental y tener factores de riesgo asociados a una posible deserción escolar, ¿ya? Rápidamente, para entender esos elementos, ¿sí? Había otra persona antes que yo, no sé quién era. Dígame. Escuché a otra persona que había dicho profe, a otra mujer también. O no sé si alguien más lo escuchó. ¿Y usted iba a decir algo, Leti? Sí, profe. Iba a preguntar, entonces, ¿cómo, si no se puede hacer psicoterapia, en qué irían basadas o cómo se intervendría con estos niños ya en la sintomatología, en lo que es en lo social? Es el punto que estábamos viendo recién. ¿Cómo intervenga un niño así en la práctica? En el sentido, en lo físico, así cuando En ya lo uno esté concreto. trabajando en lo concreto, en eso. Bueno, ahí, Leticia, hay muchas formas de intervenir, ya que no caen o que no tienen el, digamos, el corte pragmático propio de una psicoterapia, ¿ya? Todas las cosas que tú puedas hacer en la escuela se hacen muchos talleres psicoeducativos, ¿ya? Que en el fondo es un mecanismo de poder, a través de una experiencia guiada por un tutor, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero aquí no les estarás enseñando ni matemática, ni historia, ni nada de lo curricular, ¿ya? Sino que experiencias psicoeducativas, ya donde se mezcla el contexto educativo, lo educacional, ¿cierto? Y lo psicológico, en formato individual, grupal, curso, ¿ya? Recordemos un poco las lógicas de intervención que revisábamos el semestre pasado en el área de convivencia escolar. Incluso esta área tú podrías mezclarla o tienen puntos de unión con ejes del trabajo en convivencia escolar. Cuando digo, mira, hay un tema de acoso, de bullying en un curso, bueno, vamos a intervenir el curso. Lo podemos tomar como una intervención indicada, a lo mejor si tengo niños con situaciones más complejas que necesitan un apoyo más individualizado, o no, es una estrategia de tipo más focalizada con el grupo, curso que está presentando quizás cierta temática, o universal, con todo el establecimiento. ¿Qué trabajo hay? Bueno, podemos trabajar elementos del autoconcepto. ¿En qué formato de intervención? En formato tipo taller, ¿ya? Y ahí aparecen todas las actividades grupales que se pueden imaginar, ¿ya? Dependiendo del enfoque, dependiendo del eje temático que quiera trabajar, ¿ya? Hay un montón de manuales donde aparecen estructuradas elementos para trabajar cada uno de estos aspectos, ¿ya? Puedo hacer role-playing, puedo valerme de recursos audiovisuales, ¿cierto? Puedo tener una actividad dirigida con un curso, ¿ya? Que puede parecer recreativo tipo juego para hacerlo más lúdico, pero que en el fondo estoy trabajando un objetivo, ¿cierto? Psicológico que tiene que ver con la autorregulación, ¿ya? O esto, no sé, concretamente desde el PIE, por ejemplo, no tanto en la línea más grupal, que incluso podemos tener puntos de unión con el eje de convivencia escolar, ¿cierto? Que a veces en la escuela se hacen intervenciones o trabajos que aunan lo que se está haciendo en PIE, ¿cierto? O la intervención que requieren los niños que pertenecen al proyecto de integración escolar, con objetivos que tiene el psicólogo o el equipo de convivencia escolar.
donde hay puntos de unión en la intervención, ya eso también se puede hacer. Pero si yo pensara incluso ya un niño, quiero trabajar de manera más individual, por las características que tiene el niño pertenece a proyecto de integración escolar y tiene un perfil más en la línea del espectro del autismo, a lo mejor tiene un diagnóstico, y veo que está fuertemente afectado en él la capacidad de regulación interpersonal, las habilidades sociales. Bueno, hay elementos para trabajar eso, que no es psicoterapia propiamente tal, yo lo puedo llevar a sesiones y podemos hacer ejercicios prácticos, ya donde él, por ejemplo, tenga que reconocer a partir de un cuento o de una historieta las sensaciones, las experiencias que van sintiendo los personajes en la historieta. ¿Qué estoy fomentando ahí? Que él mentalice, que es una de las áreas que está afectada en niños con esas características, ¿ya? O hacer uso de historietas, juegos, videos, un montón de estrategias que sí hay, que sí existen. De hecho, es fácil googlearla y aparece un montón de cosas. El tema es que lo que yo siempre les digo, no es llegar, ¿cierto? Esto igual requiere una planificación, lo mismo que uno requeriría en cualquier otra área, lo mismo que requeriría, por ejemplo, alguien que hace una terapia en un contexto clínico. No es llegar la noche anterior a acordarme que tengo que trabajar con tal niño mañana, bajar cualquier cosa, cualquier taller de internet y ponerme a hacerlo, ¿ya? No es que no se pueda utilizar ese recurso, se puede porque ya está lleno de eso, ¿ya? El tema es que yo tengo que hacer esa planificación, ¿cierto? Entender, bueno, voy a trabajar con este niño de manera individual o de manera grupal con su curso, o con los papás de este niño, ¿cierto? Le hago psicoeducación a los papás, ¿ya? Para que los papás puedan apoyar de la casa o para que los papás puedan entender el funcionamiento del niño y no lo castiguen, ¿ya? O para que los papás apoyen la experiencia educativa del niño, ¿ya? Todo eso va a depender de mis objetivos y los objetivos se desprenden de una evaluación. Perdón, que estaba ahí mirando al Javi. Entonces, en esa evaluación, a partir de esa evaluación de lo que tú observes, ¿cierto? Va a devenir tu objetivo de intervención. Entonces, después no es que termine bajando cualquier cosa de internet y se la aplico mañana al niño porque hoy día en la noche me acordé que mañana trabajo con tal chico, sino que planifico con un determinado objetivo, dependiendo si son individuales, grupales, etcétera, y en base a eso voy quizás recabando material, ver que si quiero trabajar tal área, este taller o este manual o esta actividad va a ser más pertinente, ¿cierto? Y la selecciono porque tengo un objetivo de trabajo asociado a eso, ¿ya? No porque me acordé la noche anterior y bajé cualquier cosa y para rellenar el día, ¿cierto? Con el chico que tengo que trabajar apliqué cualquier cosa, ¿ya? No es esa la lógica, pero no digo que no se pueda utilizar ese recurso. Internet está lleno de estrategias y de actividades de trabajo. ¿Ya? Hay manuales completos, desde distintos enfoques, distintos autores, ¿ya? Así que ahí hay un mar de posibilidades de lo que se puede ir trabajando, Leti. Gracias, profe. ¿Ya? Bien. Solo para tener la referencia un poco cómo vamos a conceptualizar estos elementos, que tal como lo vengo diciendo, ¿cierto? Son áreas que se pueden trabajar si es que a partir del diagnóstico estipulo que es un eje necesario para trabajar con un niño, con un grupo de alumnos o con la familia, ¿cierto? Estos dos elementos, ¿cierto? Que son transversales, ya estos elementos del autoconcepto y la autoestima son transversales a la experiencia humana. Uno habla de autoconcepto general en distintas esferas, la autoestima también, ¿ya? Por ejemplo, el autoconcepto básicamente tiene que ver con esta representación que uno tiene de sí mismo, ¿ya? En distintas esferas. Pero si lo llevamos a concretamente la esfera académica, esto tiene que ver con la conciencia del alumno, ¿cierto? Esta automirada que puede tener y que va formando a partir de su experiencia educativa el niño o la niña, que de alguna manera guarda relación de cómo él se observa, ¿cierto? En términos de su experiencia académica, ¿ya? Su relación con los docentes, su relación con sus compañeros, su relación con las actividades académicas propiamente tal, con su desempeño, ¿ya? Todo el marco de atribuciones que el escolar hace de sí mismo, particularmente desde la experiencia académica o educativa, ¿ya? Y a partir de ese autoconcepto, ¿cierto? Luego se establece la autoestima escolar.
¿ya? Lo mismo que en otra esfera de la vida, de otras esferas de la vida, en donde a partir de este autoconcepto el niño hace una valoración que puede ser positiva o negativa de ese autoconcepto, ¿ya? Y eso obviamente tiene implicancias profundas en todos los otros aspectos de la personalidad, ¿ya? Ojo con esa distinción entre autoconcepto y autoestima, porque un niño puede tener un autoconcepto asociado a creencias que a lo mejor el niño se reconoce, ¿cierto?, como el peor alumno del curso, ¿ya? Es el más problemático, el que hace pasar más rabia a los profesores, el que está todo el tiempo molestando en clase, ¿ya? Él tiene asociado a ese autoconcepto, ¿ya? Como el niño problemático del curso, ¿ya? Pero la autoestima puede ser, de acuerdo a ese mismo autoconcepto, la autoestima puede ser positiva o negativa, ¿ya? Recordemos que hay chicos en el terreno escolar que valoran positivamente ser como el líder negativo, ¿cierto? Ser como entre comillas, ¿cierto? Es una etiqueta, pero entre comillas ser como el peor alumno del curso, ¿ya? Entonces, la autoestima va a tener una composición positiva o negativa, ¿ya? Independiente de cuál sea el autoconcepto, ¿ya? Un niño, entre comillas, que tiene un autoconcepto asociado a que es el peor alumno del curso, podría luego valorar a través de su autoestima aquello como algo positivo o como algo negativo, ¿ya? Al revés igual, por ejemplo, un niño que tiene un muy buen desempeño académico, ¿ya? Que tiene un marco de experiencias de éxito en la esfera académica, ¿ya? Sobre todo a nivel de desempeño. Yo podría decir, entonces tiene una muy buena autoestima. No, no necesariamente. O sea, a lo mejor él tiene en términos de autoconcepto, él se reconoce como el mejor alumno del curso, como que tiene reconocidas experiencias de éxito académico, pero luego, en términos de autoestima, él valora eso como algo negativo, ¿ya? Porque a lo mejor, claro, hay un desajuste, ¿cierto? Porque le va muy bien, tiene muchas experiencias de éxito académico, pero eso lo hace impopular con su grupo de pares. Entonces, él, a pesar de que ese buen rendimiento podría ser como, entre comillas, bueno, él luego su autoestima escolar la tiene muy dañada porque ese atributo del autoconcepto, en el fondo, lo lleva a una posición que es como negativa en su experiencia escolar, ¿ya? Entonces, ojo con esa distinción, ¿ya? Independiente de los elementos que conforman este autoconcepto, la distinción de la autoestima va a ser vista siempre y tiene que ser evaluada siempre desde el punto de vista del alumno, no desde nuestro punto de vista, ¿ya? Porque yo ahí puedo caer en un sesgo, ¿ya? A lo mejor entre comillas, el peor alumno del curso, el matón del curso, a lo mejor tiene además una autoestima súper elevada, porque se cree en el fondo es como el popular, ¿ya? O no, a lo mejor yo tengo ese sesgo y a lo mejor él es el peor alumno del curso, es entre comillas el más agresivo, pero en su interno a lo mejor igual eso le afecta y quisiera cambiar eso, pero no puede, ¿ya? Entonces, ahí la evaluación siempre es en función del niño, ¿ya? No podemos atribuir per se desde una visión adulta que de acuerdo a un X autoconcepto ese niño va a tener per se una autoestima positiva o negativa. Ya por lo tanto eso se vuelve también en un eje de evaluación y también de intervención. ¿Ya? A nivel de las atribuciones, espérenme chicos un segundo porque Javi acá se pone a jugar con... No se me desapareció la... Ahí, se me había cerrado abajo, pensé que... Espérenme un segundo.
Ya, disculpen chicos que... ¿Por qué se me fue el PPT? Que nadie hablaba. Acá, ¿no es cierto? Lo otro, chicos, es el tema del locus de control, que tiene que ver con las atribuciones que el alumno va haciendo en su recorrido escolar a partir de las experiencias que va teniendo en esa vida escolar, ¿ya? Tanto a nivel, lo podemos mirar tanto a nivel de rendimiento académico como a nivel de adaptación escolar, ¿cierto? En el plano más social. La distinción acá es que a partir de las experiencias que uno va teniendo en la vida, mirándola acá, ¿cierto? Desde la experiencia particularmente escolarizante, ¿cierto? Uno va haciendo atribuciones de por qué suceden las cosas, ¿ya? El marco de experiencia, uno en el fondo le va dando causalidad, ¿ya? Esas atribuciones que luego van a ir conformando nuestro sentido de cómo explicamos el mundo, luego van a ir consolidando, entre comillas, o van a ir retribuyendo nuestro locus de control, ¿ya? Esto básicamente se asocia a que un niño, por ejemplo, podría ir haciendo atribuciones respecto a sus experiencias, donde él explique que en el fondo es el, no sé, es el niño menos popular del curso, porque en el fondo él es tonto y es feo, ¿ya? Él hace esa atribución, esa lectura a partir de un conjunto sistemático de experiencias que puede ir teniendo, por ejemplo, con su grupo de compañeros, ¿ya? Entonces, luego puede desarrollar un locus de control que él diga, bueno, en realidad nunca voy a tener buenas relaciones sociales, nunca voy a tener amigos, ¿ya? Porque en el fondo yo soy el culpable, ¿cierto? En el fondo eso no depende de lo que yo me esfuerce para tener buenas relaciones, sino que siempre va a pasar porque en el fondo la atribución que él se formó es que en el fondo él era una persona indeseable, ¿cierto? Que nadie quiere jugar con él, ¿ya? Esto tanto para el plano social, para ir viendo cómo se entiende también el plano de regulación de atribuciones en el plano de las interacciones sociales, como obviamente, que ha sido el plano donde más se ha estudiado, en términos del rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando el niño dice, bueno, en realidad la atribución, la creencia que tengo y que explica los acontecimientos de la vida, es que si yo más me esfuerzo, ¿cierto? Si estudio, por lo general me va bien, ¿ya? Entonces tengo una seguidilla de experiencias que van reforzando esa idea, esa atribución, donde el niño finalmente dice, bueno, el locus de control está en mí, ¿ya? Porque en el fondo, si le pongo algo de empeño, si estudio, ¿cierto? Si sigo un poco las indicaciones, probablemente voy a tener un buen resultado, ¿cierto? Una nota más o menos aceptable, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de las experiencias vitales que uno va teniendo, en el marco de todas las cosas, pero acá viéndola desde el prisma de la experiencia educativa, uno va, entre comillas, haciendo atribuciones de cómo funciona el mundo, ¿ya? Luego esas atribuciones, ¿cierto? Mientras más experiencias sistemáticas tengo de eso que pueden afirmar o contradecir una atribución, luego ya, ¿cierto? Se van transformando en creencias estables, ¿ya? Y esas creencias estables, dependiendo de las características que tengan, van a ir retribuyendo ese locus de control, que en el fondo tiene que ver con esta cosa. Bueno, lo que sucede depende de mí en gran parte o no depende de mí, depende de otros, ¿ya? Eso en el ámbito académico ha sido muy estudiado, es un ámbito de harto como de materia investigativa, porque por lo general se ha visto que las personas en general con un locus de control interno funcionan mejor, por decirlo de alguna manera,
¿ya? No solamente en el plano académico ha sido un eje fuerte de estudio, porque lo que se ha visto es que los chicos que hacen atribuciones del tipo, bueno, en realidad hay muchas variables que entran en juego, pero por lo general lo que va a suceder es que si yo voy a clase, si pongo atención, si me porto, no sé, si me adecuo al contexto, parece que la cosa va a andar más o menos bien, ¿cierto? El mundo responde de tal manera, ¿ya? Por lo tanto, se ha relacionado fuertemente a chicos que desarrollan un locus de control interno a un mejor desempeño académico, ¿ya? ¿Profe? Sí, Ahí sería como, este chico considera que si él hace las cosas bien, como si es su conducta la que él está modificando, va a obtener un buen rendimiento académico y eso está bien. Pero el chico que, pongamos, que piensa así como, o que su conducta o las cosas que suceden son circunstancias de las demás o suerte, eso no también puede afectar en su autoestima, ¿o no? por supuesto, sí, Eso sería como que sí. ¿cómo podría ser un chico que tiene buen rendimiento académico y tiene un locus de control externo o nunca se da mucho eso? Puede ocurrir, porque también, fíjate que esto tiene que ver con muchas variables, ¿ya? Pero puede ocurrir que, claro, alguien a lo mejor tiene un muy buen rendimiento académico, tiene un perfil así como muy rígido, muy centrado como en el estudio, pero aún sigue pensando, pero tiene una autoestima negativa, ¿cierto? Sigue pensando que a lo mejor le va a ir mal, que en el fondo depende no va a depender de él ese rendimiento, sino que de lo bien o mal que le caiga la profesora, del cariño que le tengan los papás, ¿cierto? O sea, se puede dar esa dinámica, porque obviamente acá no hay como recetas exactas, ¿ya? Pero lo que se ha tendido a ver es que, por lo general, niños mejor adaptados en función de sus conductas de autorregulación y sobre todo a nivel de rendimiento académico, son niños que si uno después pudiese evaluar, ¿cierto?, su locus de control, tienden a tener un locus de control más interno. En el fondo, en simple, en concreto, en el fondo es niños que aprenden a decir, bueno, algo de lo que pasa en el mundo, no todo obviamente, pero depende de mí, ¿ya? Y al revés, también ocurre, ¿cierto? Niños que por lo general tienen un muy mal rendimiento, mucho desajuste, tienen un locus de control externo. Ya, pensemos no solamente en el rendimiento, pensemos, por ejemplo, niños que no responden a la sanción. Ya yo le digo, mira, tienes que, no sé, en este momento no vamos a jugar, la profesora le está enseñando, no sé, matemáticas, entonces hay que estar más o menos sentadito, ¿cierto? Tratar de poner atención, etcétera, etcétera. Y el niño dice, bueno, en realidad da lo mismo, ¿cierto? Aunque la clase pasada lo hayan, no sé, por ejemplo, le hayan quitado el juguete en el recreo porque no se comportó, la siguiente clase eso como que no tiene impacto en él, ¿cierto? No depende en el fondo la lectura es que no depende de mí, ¿cierto? Yo hago lo que quiero porque en el fondo el mundo es errático, ¿ya? Esa es en el fondo, esa es la lectura, esa es la eh, interiorización que tiene de cómo funciona el mundo. Y al revés, en el términos de rendimiento también, ¿cierto? Bueno, no estudio, da lo mismo, ¿ya? Porque en realidad el desempeño, mi nota, o una, no me importa, u otra, en realidad no depende de cuánto estudie, sino que depende el adulto, ¿cierto? De qué tan bien o mal le caigo a la profesora. Y como todos los adultos me odian, en realidad da lo mismo que estudie o no estudie, ¿ya? Pensemos además, chicos, que esto, por eso son temáticas como lo que yo decía recién, uno las atomiza para ir dándole comprensión desde una cierta mirada o desde cierto escenario, pero todos estos elementos tienen implicaciones globales en la vida. Pensemos, por ejemplo, movámonos a la teoría del apego, ¿ya? ¿Qué tipo de apego tenderá, y ahí les doy la pregunta a ustedes, qué tipo de apego tenderá a generar niños con locus de control externo? Ansioso ambivalente o evitativo. ¿Cierto? Donde el niño en el fondo lo que va interiorizando del mundo, la lectura que va teniendo del mundo, es que da lo mismo que yo sea un hijo cálido, ¿cierto? Da lo mismo que si me acerco no a mi papá o a mi mamá, porque lo que obtengo de ellos es una conducta errática, ¿ya? Al contrario, ¿qué tipo de apego tenderá a formar niños con un locus de control interno? Seguro.
un apego seguro, ¿cierto? Mi mamá está disponible, si yo me caigo, ella me consuela. Por lo tanto, y si yo me acerco, ella responde. Por lo tanto, voy interiorizando, voy haciendo atribuciones respecto al mundo de que si yo quizás gestiono de tal manera mi conducta, voy a tener una respuesta también del mundo externo, ¿ya? Entonces, vayamos entendiendo ya como en este nivel de comprensión que hay elementos que obviamente están interrelacionados, ¿ya? Probablemente ese chiquitito que en la escuela empieza a desarrollar un locus de control externo que a nivel de rendimiento lo hace pésimo, ya a lo mejor no tiene un problema cognitivo, a lo mejor no tiene discapacidad intelectual, pero en realidad ha tenido una suma, una seguidilla de experiencias de fracaso escolar, ¿ya? Donde ha interiorizado que él es tonto, que él es feo, que él no puede, que desde la casa la respuesta afectiva es incongruente, ¿ya? Que como además es el niño problema del curso, lo rechazan los otros, ¿ya? Entonces, ¿qué exacerba eso? Bueno, exacerba más su conducta de desajuste, de desregulación, de descontrol, desde un loco descontrol externo, donde todo lo que en el fondo él hace, luego refuerza este elemento de que el mundo es un mundo hostil, donde él no tiene control y que por lo tanto tiene que defenderse de los demás. ¿De quién? Bueno, de los compañeros, de la profesora, de los papás, porque ha tenido un conjunto de experiencias vitales que son negativas, ¿ya? Entonces, acá abajo también uno de repente lo atomiza, lo mira así también sincréticamente desde alguna esfera, pero pensemos que siempre la evaluación infantil en el contexto en que estemos debe tener una mirada integral, ¿ya? Probablemente, dependiendo del contexto, no nos podemos hacer cargo de todo y no podemos intervenir todo, ¿cierto? Dependiendo del contexto vamos a ver si hacemos psicoeducación o si corresponde una psicoterapia familiar, o si corresponde, dependiendo de la situación, incluso derivación a tribunales, o si corresponde más bien un apoyo tipo counseling desde la escuela, ¿cierto? Ahí uno tiene que, de acuerdo a su vereda, ¿cierto? De acuerdo al contexto, tendrá que ir viendo cómo te moviliza si te corresponde intervenir con ese niño, ¿ya? Pero siempre la compren, y a lo mejor yo voy a decir, bueno, yo en realidad en mi marco de acción me voy a hacer cargo de esto, nomás voy a tratar de intervenir esta esfera desde este eje, pero la comprensión siempre tiene que ser integral, desde esa experiencia del niño, ¿ya? Porque en la experiencia vital uno no vive las cosas atomizadas, ¿ya? Uno no deja de ser hijo cuando va a la escuela, ¿ya? Y cuando estás en la casa, sigue presente tu experiencia como alumno, como nieto, ¿cierto? Es una experiencia integral, uno no se va sacando sus experiencias, ¿cierto? No te vas cambiando de concepciones, de creencias, ¿cierto? Como quien se cambia un sombrero, ¿ya? Así que eso. Y lo último, chicos, que nos queda de esta diapo, ¿qué hora es ya? Estamos bien en hora. Todas estas esferas también, ¿cierto?, que hemos ido revisando, luego impactan a nivel motivacional, ya que también ha sido un eje importante desde la mirada educacional, porque la motivación está fuertemente ligada también con el rendimiento, ¿ya? Es un ámbito que está estrechamente vinculado y ha sido también objeto de investigación, que obviamente tiene implicancias de lo anterior, ¿cierto? Desde el autoconcepto, la autoestima escolar, el locus de control, ¿cierto? Cómo el niño, concretamente desde la experiencia educativa, da muestras, ¿cierto? Manifiesta una mayor o menor motivación respecto a esas actividades que te implica el aprendizaje, ¿ya? Hay tres elementos distintivos que se han asociado a cómo la motivación está vinculada fuertemente con la esfera académica, escolar, porque se ha observado, ¿cierto?, que por lo general el grado de motivación que nos generen las cosas, las experiencias, las asignaturas, ¿cierto?, está asociada directamente, se me pega el mouse, me cuesta maniobrarlo, está asociada directamente con los elementos que van a ser reforzantes para nuestra conducta,
con los elementos que de alguna manera, o la manera en que nos vamos a orientar a los objetivos personales, ¿ya? Y fuertemente asociada a la cantidad de tiempo que uno dedica a las cosas que hace, ¿ya? ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, si el niño ha tenido una buena experiencia de vida en distintos planos que luego retribuyen a la experiencia académica y además se replican también dentro de esa experiencia académica, vamos a tener probablemente un niño con un autoconcepto asociado a buenos elementos, ¿cierto? Mira, me va relativamente bien, comparto con mis compañeros, tengo una buena respuesta de ellos, a nivel familiar también, es un hogar acogedor, me protegen, ¿ya? La autoestima que hago de eso, la lectura que hago de eso es positiva, ¿cierto? Bueno, parece que estoy bien, ¿cierto? Estoy teniendo una experiencia que parece ser reconfortable. Hago atribuciones a propósito de eso, empiezo a tener un locus de control más interno, ¿cierto? Bueno, parece que algo de todo esto que sucede va dependiendo también de cómo yo me muevo en este mundo, ¿ya? Y después hay cosas que empiezan a motivar. Bueno, la experiencia a lo mejor en la escuela, a pesar de que pueden haber materias un poco más difíciles, pero es una experiencia positiva, ¿cierto? Y además si me esfuerzo parece que me va más o menos bien, ¿ya? Entonces, se refuerza, ¿cierto? Voy a la clase de lenguaje y más allá de la nota, ¿cierto? De este control o de este locus de control externo, lo paso bien y me esfuerzo, ¿cierto? Me motivo, porque son entretenidas las cosas que me pasa la profesora, ¿cierto? Vamos aprendiendo, no sé, palabras nuevas, hacemos ejercicio, gozo también con la experiencia de ella, ¿cierto? Ella me da un refuerzo social positivo porque en la medida que lo hacemos más o menos bien, que nos comportamos bien, ¿cierto? Que aprendemos, también obtengo una respuesta positiva de la profesora de lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, luego mis objetivos no van a ser solamente externos, ¿cierto? No solamente voy a asistir a clase, a estudiar, a tener una determinada respuesta, porque me van a poner 7, que es claramente, ¿cierto? La nota es un refuerzo externo, ¿ya? Lo hago por eso, pero también lo hago porque dentro de mis objetivos está también ser un alumno, no sé, porque que entre comillas encajo con esto, ¿cierto? En esta experiencia que a pesar de que tiene cosas buenas y malas, parece ser algo que me interesa, ¿cierto? Algo agradable, por lo cual yo, independiente de las atribuciones externas o de los refuerzos externos, también yo tengo objetivos a propósito de eso, ¿ya? Y por lo tanto también después voy a dedicar más tiempo a eso, ¿ya? De hecho, ¿qué se observa? Uno en las cosas que más pesan, efectivamente dedicas más tiempo a eso, independiente que tengas o no un reforzador externo, ¿ya? Por ejemplo, alguien que está fuertemente interesado en la música, en el deporte, en la matemática, en la materia que sea, probablemente, independiente de la nota, probablemente va a tener siempre mayor dedicación a eso, ¿ya? Por un goce, por un logro personal, ¿ya? Y eso es un poco lo que se ha visto. O sea, por lo general, las cosas que a uno le motivan, ahora, no a todo el mundo le motivan todas las cosas, probablemente, ¿cierto? Por eso uno en la universidad, en la vida o en la época escolar, había cosas o incluso materias, si lo llevamos concretamente a ese plano, que efectivamente te motivaban más que otras, ¿ya? Y eso también es entendible. El tema es lo que hablábamos recién, cuando por diversas variables un chico desde temprana edad va teniendo un cúmulo de experiencias totalmente negativas y aversivas en todos los planos de su vida y en todos los planos académicos. Ahí la probabilidad de riesgo en todos los sentidos también es mayor, ¿cierto? El riesgo de que ese niño desarrolle una situación muy complicada, muy desajustada, una problemática de salud mental, que luego, no sé, genere situaciones de bullying con sus compañeros, que fracase, que es cierto que deserte del sistema, ahí ya se transforma en el fondo en una situación mucho más compleja, mucho más complicada, que activa las alarmas, ¿cierto? Activa un poco los ejes de intervención como más intensivo desde las distintas esferas que pueden intervenir a los niños, desde la escuela, desde salud, desde las OPD. Bien, ¿dudas con eso, chicos? ¿Cómo vamos con la hora?
Eh, son las 10:24, vamos a hacer el break ahora, chicos, ya. Y de ahí vamos a revisar todo lo que tiene que ver, sí, con decreto. Se me cierra, no sé por qué se me cierra. Se me está pegando el computador. Ya, vamos a hacer media hora de break, 30 minutos, y vamos a empezar a revisar los aspectos del decreto 170. Ya, algunos elementos. No en completitud, aquí en general sale elementos